Así que me disculpan el inconveniente. Ginette, Iván y John. Ok, tienen entonces, les di hasta el jueves 24 para que suban todas las actividades y se pongan al día. Escriban en los foros si no han escrito, para entonces yo evaluar y cerrar en la semana, o sea, del jueves al domingo de la semana siguiente. Entonces, con el impuesto selectivo al consumo, ¿todo quedó claro? Sí. Los demás. Yo lo entendí. Okay. Entonces, con relación al tema de hoy, son temas, me dijo Carolina como que no había entendido mucho, como que se le había complicado algo, ¿verdad, Carolina? Así es. Sin embargo, es un tema fácil. Claro, es un proceso, porque hay que tomar en cuenta muchas cositas, pero al final es fácil el con lo que es el IPI, el impuesto al patrimonio inmobiliario. El impuesto al patrimonio inmobiliario es un impuesto anual que se aplica sobre la suma total del patrimonio inmobiliario gravado que tienen registrado las personas físicas y los fideicomisos. Para el 2021, este impuesto grava el total del patrimonio de los fideicomisos y en el caso de las personas físicas, grava el total del superior a 8.138.353 pesos con 26 centavos. ¿Qué significa eso? Eso significa que si usted tiene patrimonio por más de 8.138.353 con 26 centavos, entonces usted va a pagar del excedente, de lo que se exceda de ahí, porque ese valor que tenemos en pantalla está exento del pago de impuestos. ¿Ok? Pero eso solo aplica para las personas físicas. ¿Estamos? Bien, entonces, y dice que hay algunas excepciones para el pago de este impuesto. ¿Aplica para qué, profesora Solarreni? Para las personas físicas, no para los fideicomisos. Entonces, estas son algunas de las excepciones que tiene el impuesto. Que formen parte de un patrimonio inferior a 8.138.353 pesos con 26 centavos. La vivienda cuyo propietario tenga 65 años de edad o más, siempre que dicha vivienda sea el único patrimonio inmobiliario de ese propietario. Ok, si tiene más, entonces debe de pagar. ¿Se entendió esa parte? Que también están exentos los que están ubicados en zonas rurales dedicadas a las labores agropecuarias. Y están exentos aquellos que están acogidos a la ley número 158.01 sobre el fomento turístico, perteneciente a los primeros adquirientes como son las personas. El fideicomiso de viviendas de bajo costo y el de oferta pública. Entonces, ese inmueble, los inmuebles, usted debe registrarlo a través de impuestos internos con este formulario. El formulario está aquí abajo, al final, no sé si lo vieron, mírenlo ahí. Y eso se hace una vez que usted tenga ese inmueble registrado, pues automáticamente a través de la página usted va a hacer sus pagos correspondientes. Cuando se paga el IPI, el IPI se declara los primeros 60 días del año. Bien, y la primera cuota, porque lo que usted va a pagar de impuesto es, recuerden, el excedente.
y de ese excedente lo que va a pagar es el 1%. ¿Estamos? Ese 1% va a estar, usted, su primera cuota, lo que le corresponda pagar, entonces usted lo va a dividir en dos cuotas. La primera que tiene que pagarla el 11 de marzo y la segunda el 11 de septiembre. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Y ahí están las vías por donde usted puede hacer el pago. Entonces, en la unidad usted tiene dos actividades en la planilla. Que simplemente aquí usted va a poner los bienes que tiene Ramón Augusto Gómez, ¿verdad? Con sus respectivos montos. Vamos a suponer que Ramón tiene una casa valorada en 13.500.000 pesos. ¿Verdad? Entonces, el total, y tiene un solar valorado en 1.500.000. El total son 15.000. ¿Cuánto dijimos que era la parte que estaba exenta? 8.138.353,26 fue. Vamos a chequear. Vamos a buscar. 8 millones, mírenlo ahí. Bien. Entonces, ¿por qué monto que va a pagar? Yo agarro los 15.000, le resto la parte que está exenta y voy a pagar por 6 millones 861.646.74. La tasa es ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos que era la tasa? El 1%. El 1%. El 1%. Entonces, el total que va a pagar es este monto, que es lo que está grabado o lo que está, se le va a cobrar el impuesto por el 1%. El excedente. Es el excedente. Entonces él va a pagar 68.616 pesos con 47 centavos. Profe, disculpe, Ajá. pero ¿por qué la tasa es de un 1%? Porque eso es lo que dice la ley. Mírenlo ahí. Ah, gracias. La ley dice que es un 1%. ¿Ok? Entonces, ese monto usted tiene que pagarlo en dos cuotas. La primera y la segunda. La primera, lo que tiene que hacer es dividir eso entre dos. Y su primera cuota, ya ahí la tiene. Igualita. Va a ser dos cuotas igualitas. ¿Se entendió? Yo estoy entendiendo. Sí. Los demás. Repítalo, lo de la cuota. Que la cuota, o sea, luego que tú calculas, déjame poner ahí, póngale ahí total a pagar. Sí, entendido. ¿Eh? Total a pagar. Que faltó esa parte. Luego que usted tiene el monto, o sea, el monto que va grabado, o sea, el excedente que va a pagar el 1%, le va a dar el total de impuesto a pagar. 616,47. Ese monto usted lo va a hacer en dos cuotas. La primera cuota el día 11 de marzo, 10 días después de la presentación. Recuerde que se debe de presentar los 60 primeros días del año. 10 días después usted tiene para pagar. Su fecha límite es el día 11 de marzo. Y el siguiente es el 11 de septiembre. Dos cuotas igual. Hasta ahí usted hizo su presentación correctamente y va a hacer su pago. Esto es a través del formulario que le presenté.
Primero usted debe de haber registrado los inmuebles con este por formulario, ¿ok? Bien. Y luego, eso usted lo hace una sola vez y anualmente le van a salir su cuota normal. Usted nada más la va a tener que ir a buscar. Oficina virtual en servicio, va a transferencia inmobiliaria. Ahí, mire aquí donde dice IPI. Cuando usted le da ahí, le va a salir automáticamente las cuotas que usted tiene que pagar. ¿Ok? Estamos ahí. Entonces, el segundo ejercicio es lo mismo. Lo único que usted va es a aplicar los recargos. ¿Por qué? Porque tiene que tomar en cuenta la fecha de presentación. ¿Ok? Es decir, recuerde que como todo impuesto, si usted no paga a la fecha acordada, ¿cuánto usted va a pagar? ¿Cuánto usted va a pagar si se pasa de la fecha? Aquí está, si se pasa de la fecha, ¿cuánto se paga? El 10% el primer mes y 4% progresivo. O sea, si usted le tocaba pagar el 11 de marzo, no lo pagó, ni lo pagó en abril, pero lo vino pagando en junio, entonces usted tiene que calcular 10%, o sea, para el pago de los recargos, acá, usted tiene que pagar 10% el primer mes y 4% los meses subsiguientes. Ok. Aquí tenemos una copia de Ramón. Entonces, si a Ramón yo le fuera a cobrar recargo, o sea, a calcular los recargos, y digo que Ramón pagó el 15 de junio, por ejemplo. De marzo a junio, ¿cuántos meses hay? Bueno, yo tengo marzo con el 10, tengo a abril, ¿con cuánto abril? Con 4, a mayo con 4, y junio con 4. ¿El total cuántos son? 10 y 4, 14 y 4, 18, 4, 22. O sea, que si yo fuera a pagar cuando yo vaya a pagar en junio, entonces yo voy a pagar esto más, dijimos cuánto era, un 22%, solo de recargo. El total a pagar sería eso de recargo, esto por esto. De recargo tendríamos 7,547 pesos. ¿Se entendió? Esa es la parte que usted va a calcular aquí en recargo. Primero el impuesto, dice que son 34,000. Entonces, el recargo sería de un 22%. El interés indemnizatorio sería 1.10 por cada mes. ¿Y cuánto mes calculamos? 1, 2, 3, 4. O sea que serían 4.40. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. O sea, 1.10 el primer mes, 1.10 el segundo mes, 1.10 el tercer mes y 1.10 el cuarto mes. Vamos a quitar eso para que no se confunda. Entonces, son 4.40 solo de interés. Entonces, esto por 4.40
Vamos a ver. Esto por 4.40%. Entonces el total a pagar de esa cuota, por haberla pagado después de fecha, son 43.000 pesos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se entendió? Me perdí un poco en recargo y el impuesto a pagar. Vuelvo aquí. Miren. Recuerden que el recargo, no lo digo yo, lo dice la ley. Que si usted paga después de su fecha límite, por el primer mes en recargo le van a cobrar un 10. Y por cada mes progresivo, es decir, si usted lo tocaba el 11 y pagó en junio, entonces en marzo, el 11 de marzo le van a cobrar un 10. En abril le va a cobrar un 4. En mayo un 4 y en junio un 4. Y hasta el día que usted pague, le van a estar sumando un 4%. Entonces, acá tengo de marzo un 10, de abril un 4, de mayo un 4 y de junio un 4. La suma de los 4 meses me da 22%, ¿verdad? Entonces, le tocaba pagar 34.308, ¿cuándo? El 11 de mayo. Pero como no pago el 11 de mayo, sino el 15 de junio, a esos 34 yo debo de calcularle, sumarle un 22% de recargo nada más. Bien, lo mismo va a pasar para el interés indemnizatorio, pero en el interés indemnizatorio es un 1.10% mensual. Como fueron 4 meses, si tú sumas 1.1, 4 veces te va a dar 4.40. Entonces, esos 34 tú lo vas a multiplicar por 4.40% para saber cuánto es de interés indemnizatorio. Esto tú no lo tienes que calcular, porque inmediatamente cuando tú entras a la página, en la fecha para pagar, te va a tirar todos los recargos. ¿Ok? Sí, Pero gracias. son 4.4, ¿verdad? Sí, 4.4 porque yo puse. Eso no es 4.4, ¿verdad? ¿4? Sí, sí. Está bien. 4.4. Estaba diciendo era 4.40, está bien. ¿Perdón? Sí. Está bien. Entonces, ahí, el 15 de junio, en vez de pagar los 34.308 que debiste de pagar, entonces vas a pagar 43.365.62. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Preguntas, dudas. Sí. Preguntas, dudas. Bien, pues entonces vámonos con el ejercicio de sucesiones. En el ejercicio de sucesiones, vámonos entonces a la parte de sucesiones. Aquí tenemos la parte, la guía, que también la leyeron, ¿verdad? ¿Qué son las sucesiones? La transmisión del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que los sucesores herederos obtienen tras la muerte de alguien. Bien, en este caso es sinónimo de herencia. Ustedes leyeron los dos materiales, ¿verdad? Tanto el de la sucesión como el de la donación. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión y donación? ¿Qué me puede decir? Sucesiones viene siendo cuando es herencia. ¿Perdón, Y John? donaciones cuando uno regala algo. Así es, John. La sucesión se da... Sucesiones cuando uno hereda. Exacto, se da después de la muerte. O sea, después de la muerte se da la sucesión y es lo que acaba de decir John. Herencia, tú recibes una herencia. Ahora, donación se da entre vivos. ¿Ok? La sucesión es después de la muerte y la donación es entre vivos.
Cuando hay sucesiones y sucesiones, entonces nosotros tenemos que hacer la declaración jurada de lo que es esa sucesión. ¿Cuándo se paga? Es que cuando se paga al momento de recibir la herencia de bienes muebles e inmuebles por el fallecimiento. O sea, ¿y en base a qué? Se paga en base a toda herencia recibida, bienes e inmuebles, con la existencia o no de un testamento dentro del territorio nacional. En el caso de los bienes muebles, no importa que se encuentren fuera del país, si el fallecido era dominicano o haya tenido su último domicilio en ese país. ¿Quiénes deben pagar ese impuesto? Los herederos, sucesores y beneficiarios del testamento. Cabe destacar que cuando hay sucesiones, nosotros lo primero que tenemos que determinar era que si el decuyo, es como le dicen al fallecido, era casado o estaba soltero. Porque si era casado, entonces el impuesto se va a pagar en función al 50% que corresponde al fallecido. Porque ustedes recuerdan que en un matrimonio es un 50-50. ¿Estamos correctos? ¿Estamos claros? Sí. Bien. Si estaba casado, entonces es en base al 50. Y el 50 se va a distribuir entre todos los herederos, tanto legítimos como naturales. Legítimos, lo que fueron dentro del matrimonio, y naturales, lo que fueron, como le dicen, de la calle, que no son de la calle, pues son iguales. ¿Ok? Entonces, para el pago de ese impuesto hay algunas excepciones. ¿Cuál? Este impuesto no debe ser pagado en los siguientes casos: cuando el monto recibido sea inferior a 500 pesos, siempre que se trate de parientes no directos del fallecido. Cuando el monto sea inferior a 1.000 pesos, siempre que se trate de parientes directos del fallecido, hijo y padre. Los bienes declarados como bienes de familia, intuido por la ley número 1024-28, modificada por la ley número 5610-61 y por la ley número 339-68. Los seguros de vida del fallecido, esos están exentos de pago de impuestos. Los legados por testamento a establecimientos públicos o instituciones sin fines de lucro, ONG, o de utilidad pública reconocida por el Estado. Cuentas de fondos de pensiones hasta los 5 salarios mínimos. Bien. Cuentas en asociaciones de ahorros y préstamos hasta los 3.000 pesos como máximo. Si pasaron de 3.000 pesos, entonces pagan impuestos. ¿Cuál es la tasa a pagar? La tasa a pagar es de un 3% sobre la masa sucesorial. Recuerden que tenemos que tomar en cuenta si era casado o era soltero. Entonces, si era casado es en base al 50. Si era casado es en base al 50. Si era soltero, entonces al total de la masa sucesorial. Para fines de poder calcular el impuesto a pagar a la masa sucesorial, se les resta los siguientes conceptos. O sea, esto es como usted trabajar activo, pasivo y luego al resultado, a lo que queda, es que se le va a calcular el impuesto. ¿Estamos? O sea, a los activos le vas a restar los pasivos y a lo que quede, al resultado, es que usted va a pagar impuestos. Dice: las deudas a cargo del fallecido que consten en escrituras públicas y privadas. Es decir, que si viene alguien y dice que le debe, que el fallecido le debía 1.000 pesos, pero no hay nada que tenga constancia, no se asume. Los gastos de última enfermedad pendiente de pago al incurrir el fallecimiento del causante. Mírenlo ahí, pago de última enfermedad. O sea, es decir, si el fallecido, usted lo internó 2 meses antes de morir, y usted tiene esa deuda, entonces usted
de la masa sucesorial, usted lo rebaja para el pago de impuestos. Pero esa deuda debe estar avalada por comprobante fiscal de todo lo que usted gastó en esa enfermedad. Estamos. Los impuestos o derechos cuyo pago haya dejado pendiente el fallecido. El impuesto de las deudas mortuorias y gastos funerarios. Es decir, el pago de la funeraria, café, todo eso. Pero eso tiene que estar también avalado por comprobante. Aunque sea de consumidor final, pero tienen que tener comprobante. Si no, no se lo van a asumir. Bien. No se lo van a asumir para que se lo descuenten. Las prestaciones laborales de los trabajadores pendientes al momento del fallecimiento del empleador. Los gastos de fijación de sellos e inventario de bienes. Los créditos hipotecarios y sus consecuencias podrán deducirse de la masa hereditaria cuando el inmueble que sirva de garantía a aquellos se halle dentro del territorio de la República Dominicana, sin que en ningún caso la deducción pueda ser mayor que el monto del valor del inmueble. ¿Cuándo deben presentarse y pagar la declaración jurada? La declaración jurada de sucesiones debe presentarse dentro de los 90 días después del fallecimiento. Dentro de los 90 días del fallecimiento. Eso es importante. Porque si usted no lo presenta dentro de los 90 días, entonces usted va a tener un recargo por presentación tardía, por presentación de la declaración jurada tardía, que es diferente a los recargos por pago. ¿Entendido esa parte? Entonces, anexando los siguientes documentos, para presentar la declaración jurada tenemos que tener el formulario de declaración jurada de sucesiones SD1, que lo vamos a ver ahora, y sus anexos, llenado, notariado y firmado por el declarante, abogado apoderado o uno de los beneficiarios. Copia de los títulos y o documentos de propiedad de bienes, muebles e inmuebles del fallecido, en caso de poseerlos. Si no lo posee, pues no. Copia de la carta de defunción del fallecido, el acta de defunción que da, de defunción del fallecido. Copia de la cédula de identidad o pasaporte de ambos lados del fallecido, se aplica. Copia del acta, bueno, ahí está todo lo que se le debe anexar para no hacer el video largo. Fíjense ahí, facturas con comprobante, con número de comprobante fiscal de los gastos de última enfermedad, fúnebres y de las deudas propias del finado fallecido o pendientes de pago. Ven que debe tener las facturas deben tener comprobante fiscal, no importa que sea de consumidor final o con crédito fiscal, lo que sí debe de tener número de comprobante. Dice nota, estos documentos deben ser depositados en la administración local, oficina de impuestos internos más cercana a la última dirección donde vivió el fallecido. En el caso de los fallecidos en Santo Domingo, podrían ser depositados en el centro de atención del contribuyente de la sede central. ¿Es posible solicitar prórroga? Sí. En caso que el representante no haya podido completar la documentación, podrá solicitar prórroga de hasta 105 días, dividido en dos partidas, de 60 y 45. Luego está la solicitud de prórroga, deberá hacerse antes de los 90 días, depositando los siguientes documentos. Y ahí está todo lo que hay que depositar. Bien. ¿Qué penalidad aplica en caso de presentar la declaración después de fecha? Lo que decía. Como te da 90 días después del fallecimiento, si usted no hace la declaración jurada dentro de los 90 días del fallecimiento, entonces, si usted se pasó de un día a un mes, le van a cobrar un 10%
por declaración tardía. Más de un mes hasta 3 meses un 20%. Más de 3 meses hasta 6 meses un 25%. Más de 6 meses a 9 meses un 30%. Y más de 9 meses a un año un 35%. A partir del año un 50%. Por eso no es del total de la herencia, sino del impuesto a pagar. Después de determinado cuánto es que se va a pagar, entonces a partir de ahí se le va a calcular dependiendo del tiempo que usted se tardó para presentar esa declaración. ¿Cómo y dónde pagarla? Ahí están todos las formas de pago. Y lo mismo, si usted después de haber declarado no liquida, o sea, no paga el impuesto a tiempo, entonces le va a cobrar lo de siempre: recargo por mora y interés indemnizatorio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, entonces, ¿cómo se va el cálculo para la declaración? Usted tiene un ejercicio en el cual tiene una persona que murió y se llama Antonio Mateo. ¿Ok? Tienen Antonio Mateo. En el ejercicio no le indica si Antonio Mateo es casado o soltero. ¿Ok? Entonces, como no lo indica, usted va a asumir que él era soltero. ¿Se entendió? Sí. Lo que usted va a listar son los herederos. ¿Cuántos herederos tiene Antonio Mateo Villar? Dice, el señor Antonio Mateo falleció el 15 de enero del 2016. Si dice, usted tiene 90 días para presentar la declaración jurada. ¿Cuándo deben de hacer esta presentación o esta declaración? Si falleció el 15 de enero, son 90 días después del fallecimiento. Debe de presentarlo febrero, marzo, en abril, a más tardar en abril. Porque de lo contrario, entonces lo van a penalizar con lo que acabamos de ver aquí. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al formulario, vamos a activarlo. Y aquí tengo el formulario SD1, que es lo que me dice que yo debo de presentar. Por aquí, que yo, mírenlo ahí. En ese formulario que yo debo presentar, ¿en qué fecha? Los 90 días después de haber fallecido. Entonces yo vengo aquí y tengo el formulario, que ese formulario lo tienen en la plataforma, ¿cierto? Entonces, ese formulario tiene un dorso, que se lo voy a explicar después. Como todo formulario, tiene anexos. Tengo el SD1, que es donde ustedes van a trabajar. ¿Qué van a trabajar ahí? Van a trabajar la sucesión. Mírenlo ahí donde dice sucesión. Declaración jurada de sucesiones. SD1, dorso SD1. Esos dos son el mismo formulario. Ahora, el SD3 es donación. ¿Se entendió? Ahora, como son dos personajes distintos, usted tiene que hacer dos formularios. Ok, uno que es preparando la sucesión de el señor Antonio Mateo Villar, y otro presentando la donación que hiciera el señor Miguel Batista. Ok, ¿se entendió? Es el mismo formulario, pero... Repita, profe, que no escuché. Okay. Usted tiene el formulario de sucesiones y donaciones.
El SD1 es para declarar lo que son las sucesiones. El SD3 es para declarar lo que son donaciones. Ok. Entonces, esos son la parte al dorso de cada formulario. Entonces, usted tiene dos ejercicios, uno de sucesión y otro de donación. Entonces usted tiene que llenar dos planillas, pues son totalmente diferentes. Usted va a hacer una planilla para presentar la donación, la sucesión de Antonio Mateo Villar, y va a hacer otra planilla para presentar el SD3 de donación del señor Miguel Batista. ¿Entendió? Una persona física, entonces el número de cédula y los detalles de todas las parcelas o los inmuebles rurales que tenía, igual que en el SD1A. Sí. Bien, y aquí va a estar el total. Del SD1C, varios inventario de dinero en caja o banco y a creencias. O sea que estos del SD1 usted lo va a llenar en su plan, para usted el de Curios tenía para cuentas bancarias, donde van a detallar los diferentes bienes. El SD cuentas bancarias varias, entonces esa cuenta bancaria usted la va a detallar una de información, entidad, detallar. Al final va a tener aquí, o sea que ese ustedes no lo van a usar, monto total en efectivo, vamos a usar. Y en esta parte si tenía la asociación, que es lo que estamos trabajando ahora, el SD1, el dorso, el SD tenía dividendos, tenía inmuebles hipotecarios, etcétera, lo pone SD. En el caso de nosotros no tenemos esa parte. El SD1A se trata de inventario de bienes urbanos y mejoras levantadas en terrenos. En el SD2, en el SD1, en el caso de nosotros vamos a detallar siempre. Aquí es el nombre del detalle de todo. Aquí vamos a detallar esos bienes, los bienes que tenía ese donde usted va a detallar el solar, el solar, fallecido, la manzana. Fíjense que en su material va a encontrar que él tenía una casa, entonces usted pone una casa. Hay varias casillas, pues son varios inmuebles, pero en este caso eran 3 millones, no teníamos nada de eso. Pero en el caso de que hubiese tenía un solar, se valoriza, se escriben las cantidades, y ahí va a listar todos generales, y se valoriza o se pone el monto millones de esos bienes. Cuando liste todo lo que tenía todos esos bienes, entonces al final monto, fíjense que automáticamente todos esos montos se va sumando, le va a dar el total. Cuando usted liste todo, va a tener ya su ¿qué formulario es? El SD1A. Ese monto, entonces vamos a el SD1E, donde dice que es S1A. El fallecido, luego le voy a explicar cómo hacemos acciones en otras empresas. Pues usted aquí va a listar eso. Llenamos en el caso de los formularios el SD1A, el SD1B. El SD1B dice que es inventario de bienes inmuebles aquí, rurales. Es si la persona tenía ganados, lo mismo, ese tipo de cosas, todo lo que nosotros contenemos. Aquí va a poner el nombre del determinando la cantidad, de qué clase era, el valor y el total. Eso es para uso de la DGI, le va a poner el número de... En el SG aquí vamos a detallar los vehículos que tenemos. Ok. Todos los vehículos que tenemos, ahí lo vamos a detallar. Y en el S, aquí vamos a trabajar con lo que es las cuentas por pagar, tomando en cuenta que nos van a admitir todas aquellas que están sustentadas. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ahí vamos a poner
Y nada más vamos a poner la parte de las deudas que tenga con suplidores, con documentos por pagar, hipotecas, etcétera. Una vez tenemos todos esos anexos, entonces el S1 es simplemente tomarlos, llenar el nombre del fallecido, la fecha en que falleció, si era casado, si era soltero, si la herencia era por comunidad o separación. Ustedes saben esas dos partes, ¿verdad? Comunidad es cuando todo lo que se genera dentro del matrimonio es mitad a mitad. Ahora, hay otra opción que si usted se casa por separación de bienes, pues cada quien lo que haga es de cada uno, o sea, están separados, no tienen nada que ver. Se muere uno de los cónyuges, heredan el 100% los hijos del cónyuge que murió, no hay que dividirlo entre ellos. Entonces, la naturaleza de la sucesión es si hay un testamento escrito o si no. La cédula, bueno, todas las generales. Aquí van a poner los nombres de las personas, de los herederos. Uno de los herederos que haga la declaración. No necesariamente tienen que hacerlo todos, pero sí deben de estar incluidos todos los que van a heredar. Entonces aquí en el patrimonio del declarante va a estar lo que son las partes de activo y lo que son las partes de pasivo. En la parte de activo, usted va en bienes muebles e inmuebles, usted va a colocar aquí, le va a palomear si nada más tiene, si nada más va a incluir el anexo 1A y el anexo 1B. Si nada más va a incluir el 1A, pues nada más coteje el 1A. Si lo va a incluir los dos, entonces lo incluye los dos. Por ejemplo, el 1A dice que es en función a los inmuebles urbanos, y el B es de los rurales. Entonces usted lo que va a tomar es la suma de lo que diga aquí y la suma de lo que diga acá en el A, el monto total, lo suma los dos y lo pone ahí. Bien, en el E. ¿Podría repetir eso, Okay, por favor? Lo de la suma para anotarlo. okay. Aquí en el SD1, entonces yo voy a determinar si tengo valores en el A, en el 1A y en el 1B, ¿verdad? Si tengo valor en el 1A, entonces lo cotejo en el 1A y en el 1B. Entonces yo voy al 1A, sumo el monto total que tiene el 1A y sumo el monto total que tiene el 1B. Esos dos, la suma de esos dos, entonces me va lo voy a poner ahí. Ok, es la suma del 1A. Sí, gracias. Acciones en compañía, entonces me voy al anexo E, busco el total del anexo E. Pero ahí que al final va a estar el total general y ese es el total que voy a trasladar aquí. Lo mismo va a pasar para los bienes muebles, valores, valor total declarado. Ahí están las casillas que se van a sumar, los anexos, perdón. Anexo 1B, 1D, 1F y 1G. Entonces lo suma los 4 valores generales de esos anexos y lo coloca ahí. Y automáticamente, imagínense ustedes que aquí yo tengo 100.000, aquí tengo, ven que se van sumando automáticamente. O sea, usted va a digitar los valores, la suma de las casillas, de los anexos, y automáticamente entonces te va a dar el total declarado. En pasivos, me voy al anexo de los pasivos, que es el 1H, ahí lo dice. A esos anexos voy a buscar el total del anexo 1H
Mírenlo ahí, total general adeudado, todo debe estar debidamente soportado para que me lo pueda admitir. Bien, ahí. Entonces aquí en gastos funerarios y enterramiento, según comprobante, recuerda que debe de tener comprobante fiscal, no importa que sea con crédito fiscal o consumidor final, lo importante es que tenga el número de comprobante fiscal para que te lo pueda admitir. Bien, y otros pasivos que puedan surgir pero que estén debidamente soportados. Entonces, ¿cuál es el total de activo neto gravable? Es el total de activo declarado menos el total de pasivo. Recuerden que los pasivos están se rebajan para pago de impuestos, para determinar qué es la parte que está gravable. Entonces, según el listado que me dice la ley que yo tengo que presentar, el acta de defunción, aquí yo voy cotejando cada uno de lo que cada uno de las documentaciones que voy a entregar, y aquí le voy a poner la cantidad de copias que estoy entregando. Bien, aquí descripción de activos o bienes. Recuerden que hay ciertas excepciones, por ejemplo las cuentas de ahorro que no pasen de 3,000 pesos están exentas. Entonces yo busco del listado de la parte exenta y aquí lo voy a determinar. Aquí voy a poner el nombre de las personas que están haciendo la declaración. Puede ser una o pueden ser todas y sus respectivas firmas. Luego el nombre del abogado, del notario público y la fecha en que se está presentando. Ya con eso está lleno la declaración de sucesiones. Entonces, aquí en la parte del dorso, entonces ahí usted va a poner todo lo que es todos los herederos, la nacionalidad de los herederos, la cédula, el domicilio, si es legítimo o natural, como llaman, que su herencia se le haya dejado a los padres, según el testamento, a un tío, a los primos. Entonces aquí se listan ese tipo de personas. Y ahí está presentado lo que es el SD1. ¿Cuánto es el monto que va a pagar? Wow. ¿Cuánto es el monto que va a pagar? Va a pagar el 3%. ¿De qué? De esta parte que dice del activo neto gravable, va a pagar el 3%. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Yo no. ¿Los demás? De mi parte yo no tengo duda. Ok, entonces en la página de Excel, cuando determinamos el total de activo neto gravable, entonces ese monto usted lo va a dividir entre los herederos. ¿Cuántos herederos son? 3. Entonces si le dio, por ejemplo, 10 millones de pesos, usted lo va a dividir entre los 3. ¿Entendió? Profesora, ¿eso después que se paga el impuesto? No, eso es cuando usted, no, porque esto es para que ustedes sepan cómo es, qué impuestos ustedes van a pagar, porque aquí no te dice, en la planilla no te dice el impuesto. Tú sabes que es un 3%, pero no te dice exactamente cuánto es. Bien, te dice el monto que va a pagar, o sea, el monto que está sujeto a pago, pero no te dice el total que vas a pagar como tal. Entonces, como la renta,
calcula eso. Bueno, se toma el monto, en este dividimos los 10 millones. Entre 3. Y ahí vamos a tener que cada uno, es suponiendo que el monto que me dio en la declaración, aquí, el total activo neto de gravamen, el monto que me da ahí es lo que yo voy a colocar aquí. Bien, dividido entre los 3 herederos. La tasa que va a pagar cada heredero es el 3%, que es lo que establece la ley. Bien. Y el monto del impuesto es eso por 33, por el 3%. O sea que cada heredero va a pagar eso. Bien. Tasa de recargo en declaración, en la tasa que va a poner, o sea, por lo que va a multiplicar es en base, usted recuerda esto. Si pagó de uno a un mes, usted pone un 10, o un 20 o un 25. El material le va a decir cuál fue la fecha de pago. Si lo pagó dentro del plazo, pues no le toca, no tiene recargo, pero si lo pagó después del plazo establecido, entonces usted tiene que determinar cuánto es el recargo que le toca por no haber declarado a tiempo. ¿Entendido? Imaginemos que fue un 10, que van a pagar los 3. Cada uno, entonces esto por el 10%, el 10.000. Entonces el total a pagar es esto, que es el impuesto, más el recargo. Ok, eso es lo que hay que hacer en el ejercicio. Ya con eso se culmina esa parte. Preguntas ahí. Preguntas hasta ahí. No, maestra, está claro. Okay. No, está muy claro. Sí, estoy claro. Okay, entonces, Lo que se procesa. ¿sí? Okay. Dime. Lo que se divide entre los herederos es el excedente. Lo que está El excedente del impuesto pagado. Sí, exacto. Porque se va a grabar. Lo que